Comunión con Dios, comunión con su pueblo. Es lo que aprendemos en el Nuevo Testamento. Pero es necesario, hermanos, que esa comunión sea una comunión libre de sectarismos. La Iglesia del Señor no está ajena a esa situación. La Iglesia del Señor se ha visto plagada de actitudes sectarias. Y en este siglo XXI no estamos exentos a que dentro del pueblo de Dios surjan y aún vivamos sectarismos, comportamientos extremistas, radicales, fanáticos, que lo único que han hecho es obstaculizar el camino del Señor. La iglesia de Jesús, y me refiero a congregaciones locales, han perdido su norte al permitir que esas actitudes, pensamientos, comportamientos sectaristas inunden la paz y la tranquilidad. Es mi deseo con estas lecciones, hermanos, que podamos nosotros volver, así como muchas veces lo predicamos, al cristianismo primitivo, al cristianismo del primer siglo. A como realmente nuestros hermanos en el primer siglo vivían el evangelio del Señor. Porque ya han transcurrido 2000 años. 2000 años en los cuales el camino ha sido torcido, ha sido alterado. Esta es ya la cuarta lección de esta serie de comunión con Dios, comunión con su pueblo, el camino a Cristo sin sectarismos. Y en la lección de la semana pasada estudiábamos Hechos capítulo 6. Analizábamos la pregunta de si hechos las hermanas a las mujeres en las reuniones de los asuntos de la iglesia. Y veíamos que sí. Autoriza, el Espíritu Santo autoriza a las mujeres en las reuniones de los asuntos de la iglesia. La lección de hoy es otra pregunta, pero ya con Hechos capítulo 15. Autoriza Hechos capítulo 15 a las mujeres en las reuniones de los asuntos de la iglesia. Solamente deseo pedirles a mis hermanos y a mis hermanas una mente abierta. Porque cuando tenemos una mente abierta, podemos entonces ver lo que antes no veíamos. Podemos entender lo que antes no entendíamos. Porque nos vamos librando de esos prejuicios o ideas preconcebidas o enseñanzas que nos fueron inculcadas por otros, mas no aprendidas por nosotros, basadas en un estudio sincero y profundo de las Escrituras. El argumento basado en Hechos capítulo 15, y espero, hermanos, que mi petición de la última lección, de que estudiaran el capítulo 15, que lo hayan leído, no una vez, sino varias veces, hayan acatado esa petición de parte mía. Para que a medida que vayamos avanzando, entonces podamos nosotros de una manera más fácil ir conectando lo que voy a ir exponiendo en este estudio. El argumento basado en Hechos capítulo 15 de lo que escuchamos a muchos es lo siguiente, que Hechos 15 permite a las mujeres estar en las reuniones de los asuntos de la iglesia. Que este capítulo es un ejemplo de mujeres involucradas en la toma de decisiones para la iglesia. Que toda la iglesia en Antioquía, incluidas las mujeres, determinó enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Leamos Hechos 15, dice el verso 2, como Pablo y Bernabé
tuviesen una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, cuando dice ahí en el renglón, en el primer renglón del verso, del verso 2, de la discusión y contienda no pequeña que tuvieron Pablo y Bernabé con ellos, esos ellos se está refiriendo a los judaizantes, a los judíos que se habían convertido en cristianos y que estaban exigiendo y demandando que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esos son esos ellos mencionados en este verso 2. Ahora, debido a esa discusión y a esa contienda, dice entonces el texto, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Otro argumento basado en Hechos capítulo 15, y obviamente quiero que entiendan, hermanos, esto no es lo que yo estoy afirmando, es los argumentos que se están presentando o se han presentado. A medida que avancemos, vamos a ver si estos argumentos tienen validez bíblica o son simplemente opinión humana. El otro argumento, basado en Hechos 15, que la iglesia entera, incluidas las mujeres, estuvo involucrada en la decisión de enviar una carta a Antioquía y de elegir a algunos de los suyos para acompañar a Pablo y Bernabé a Antioquía. El verso 22 de Hechos 15 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Otro argumento basado en Hechos 15, que toda la iglesia se reunió para recibir la carta en Antioquía, y no solo los ancianos o los hombres de la congregación. El argumento se basa en el verso 30 que dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Ahora, la conclusión de algunos hermanos, basados en los puntos que acabo de mencionar, son los siguientes. Primera conclusión, que las mujeres pueden asistir a las reuniones de los asuntos de la iglesia, pero no pueden participar. Segunda conclusión, otros usan el mismo pasaje para decir que una mujer puede asistir a los asuntos de la iglesia y también puede participar. Tercera conclusión, otros dicen que este mismo texto enseña que ella debe estar en las reuniones de los asuntos de la iglesia y participar en el proceso de toma de decisiones. Cuarta conclusión, algunos sostienen que Hechos 15 enseña que las mujeres pueden estar en las reuniones de los asuntos de la iglesia en la ausencia de ancianos. Quinta conclusión, otros dicen que las mujeres deben ser parte del proceso de toma de decisiones, incluso cuando hay ancianos.